¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Ariana? Buen día, Celina, buen día, Carol. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre García Márquez y Mario Vargas Llosa. Recuerden que ya la clase pasada habíamos hablado un poco sobre estos dos, este conjunto de autores y las características que estaban vinculados a el boom narrativo. ¿Qué tal, Marioli? Buen día. Habíamos mencionado un poco también todo este desarrollo de la nueva narrativa hispanoamericana, tanto de la etapa de consolidación como también de la etapa del apogeo, ¿no? La etapa del apogeo, recuerda que también es llamado el boom narrativo. Habíamos señalado algunos aspectos fundamentales de lo que es el desarrollo del boom, algunas características vinculadas, ¿no?, a la visión del boom narrativo. Por ejemplo, en el boom se está desarrollando también algunas técnicas de vanguardia que se van incorporando. Recuerda que el boom narrativo va a insertar algunos aspectos que va a lograr internacionalizar a la narrativa hispanoamericana. Dentro de estos autores destaca García Márquez y Mario Vargas Llosa. Recuerda que Mario Vargas Llosa va a ser el iniciador del boom narrativo con la obra La ciudad de los perros. Así que vamos a empezar a hablar sobre García Márquez, algunas características fundamentales de su producción literaria, y luego hablaremos sobre Cien años de soledad, para luego pasar a Mario Vargas Llosa, sus características y conversación en la catedral. En el caso de García Márquez, hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? Una de las características fundamentales de este autor es el desarrollo de su manifestación literaria vinculado al realismo mágico, ¿no? García Márquez, cuando gana el Premio Nobel de Literatura, en su discurso, va a mencionar, ¿no?, que en cierta medida la historia de Hispanoamérica está vinculado a muchos acontecimientos que alejan o se alejan de la realidad, ¿no? Entonces, la historia hispanoamericana está plagado de ejemplos del realismo mágico, ¿no? Y García Márquez lo menciona muy bien en su discurso. Así que vamos a escuchar ese discurso, son un pequeño fragmento del discurso, y vas a observar que García Márquez, mientras está eh, indicando, ¿no?, en su discurso algunos aspectos de la historia hispanoamericana, te vas a dar cuenta que efectivamente muestra algunos ejemplos del realismo mágico, ¿no? Y ahí vamos a hablar un poco de por qué el realismo mágico es relevante dentro de la historia de la literatura hispanoamericana. Así que vamos a escuchar un poco este audio, ¿no?, de García Márquez. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello
patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11,000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30,000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Bien, ahí está. ¿Qué tal, bro? Buen día. Como están observando entonces, lo que hace García Márquez en el discurso cuando gana el Premio Nobel de Literatura es mencionar algunos puntos, ¿no? Dentro de la historia hispanoamericana, donde está plasmado esa noción de lo que es la concepción del realismo mágico, ¿no? Hay momentos dentro de nuestra historia donde se plasma esas nociones. Y es por eso que García Márquez va a ser considerado el máximo exponente del realismo mágico. Él habla, por ejemplo, de las crónicas, ¿no?
En las crónicas, muchas de estas, al momento de los cronistas españoles escribir, realizaron una descripción muy fascinante, ¿no? Sucede que de pronto muchos cronistas, al momento de llegar a estas tierras, como tenían que informar al rey y muchas cosas no conocían, ¿no? Había una nueva fauna, una nueva flora, costumbres nuevas. Entonces los cronistas españoles, como no sabían cómo describir, por ejemplo, algunos animales, algunas plantas, lo que hicieron fue describir, pero con los parámetros europeos. Y esta descripción de estos animales que al inicio menciona García Márquez parecen como si fuesen animales fantásticos. Y así se va configurando entonces esta noción del realismo mágico, ¿no? Dentro de la literatura. García Márquez nos dice eso, ¿no? Que ya América estaba vinculado a eso, a esa descripción que se aleja de los parámetros de lo real. Nosotros sabemos que el realismo mágico, dice, se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, integrando los elementos míticos y mágicos característicos de las culturas latinoamericanas, o también los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. Dice, todo con el objetivo de ofrecer una visión de las distintas dimensiones de la realidad, incluidas las sobrenaturales y las oníricas, que aparecen armoniosamente integradas en el caso de la literatura, ¿no? En Cien años de soledad, lo novedoso se vuelve cotidiano y lo cotidiano se vuelve novedoso. Por ejemplo, ¿no? Esta noción de conocer el hielo va a ser algo novedoso, ¿no? Sorprendente, cuando para nosotros sería algo cotidiano, ¿no? O la ascensión de Remedios la Bella, para nosotros sería algo sorprendente, pero para los personajes de Cien años de soledad sería algo cotidiano. No hay sorpresa para ellos. Entonces ahí vemos esta noción del realismo mágico. Una de las características de este autor es el uso de la hipérbole. Es la figura literaria que prevalece en la producción de García Márquez. La hipérbole es la exageración, ¿no? Al momento de describir a sus personajes, describir las situaciones, hay un elemento hiperbólico. Eso lo vincula con el realismo mágico, porque dota al personaje con algunos elementos míticos. Y otro punto también importante dentro de su característica es el tiempo cíclico, ya que se van a repetir algunos acontecimientos, algunas situaciones, incluso dentro de la narrativa de García Márquez, el tiempo cíclico lo vinculan también con el plano del realismo mágico, ¿no? Porque estas situaciones que van pasando una y otra vez, ¿no? Más la descripción hiperbólica, va generándose un mundo o un tiempo mítico, donde supuestamente todo fluye, ¿no? Sin embargo, va repitiéndose una y otra vez.
En Cien años de soledad eso va a pasar incluso al final de la novela, ¿no? Cuando Aureliano Babilonia logra descifrar los pergaminos de Melquíades y mientras va leyendo esos pergaminos va observando, ¿no? Va percatándose que la historia de su pueblo, Macondo, como la historia de su familia, los Buendía, estaban escritos en ese pergamino que se había quedado, bueno, hace ya muchos años atrás, ¿no? Casi lo tenía el patriarca de los Buendía, ¿no? Así que había pasado de generación a generación. Y descubre que los vientos huracanados arrasarán todo su paso, ¿no? Es lo último que va a poder leer porque efectivamente los vientos huracanados arrastrarán todo. Entonces ahí nos damos cuenta que esta historia ya se sabía, ¿no? Que Melquiades ya sabía cómo iba a finalizar esta historia. Porque quizá esta historia se está repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Esas son entonces algunas características dentro de su producción de García Márquez. Recuerda que también en cuestiones de temática, García Márquez utiliza constantemente el tema de la soledad, el amor, el plano del poder, el erotismo, ¿no? Son temas constantes en la producción de García Márquez, ¿no? Utiliza un lenguaje no académico, ¿no? Utiliza un lenguaje con cierto grado de sátira, con cierta ironía. Se influencia mucho de el estilo periodístico de Hemingway. La mayoría de sus novelas, ¿no? Buscan en cierta medida hacer como una crónica periodística, ¿no? Excepto la obra Cien años de soledad, donde sí no está utilizando esa crónica periodística. Pero, por ejemplo, eh, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? El coronel no lo tiene quien escriba, parece como si fuese una crónica, ¿no? Entre sus novelas, aparte de lo que hemos mencionado, ¿no? El amor en los tiempos de cólera, tenemos también, bueno, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que utiliza también el tiempo cíclico, El otoño de Patriarca, La mala hora, y hay algunas novelas que están relacionadas, o algunas obras que están relacionadas a Macondo, porque el pueblo de Macondo no va a ser o no va a dar a la luz con la obra Cien años de soledad. Ya antes se había publicado un libro sobre la historia de Macondo. En el caso del Cien años de soledad, el tema que configura esta historia está vinculado a la soledad de la familia Buendía y al pueblo de Macondo. Quiere decir que hay dos ejes, ¿no? Estos dos ejes van a estar relacionados entre sí. Por eso que lo que le suceda a la familia Buendía va a suceder al pueblo de Macondo, ¿no?
La destrucción que llega a Macondo es el fin de la familia Buendía. Quitando al pueblo de Macondo, se funda a través de una relación incestuosa. Finaliza también el pueblo de Macondo a través de otra relación incestuosa. Por eso que el destino de Macondo está vinculado al destino de los Buendía. La obra empieza de esta forma, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Como te das cuenta, el inicio es en medias res, quiere decir en medio de los acontecimientos. A su vez, estamos observando el juego con el tiempo. No es una narración de forma lineal y cronológica. Estamos observando también la presencia de un narrador. ¿Qué tipo de narrador se está utilizando aquí en este fragmento? A ver, por ahí. ¿Alguno de ustedes? ¿Qué tipo de narrador se está planteando? Con este primer fragmento sí se puede señalar qué tipo de narrador, ¿no? Es el narrador que se desarrolla en toda la obra. Exacto, Celina. El narrador omnisciente. Es el narrador que lo sabe todo, ¿no? Por eso que este narrador se puede adelantar a los hechos, puede mostrarnos elementos del pasado, puede insertarse en la mente del personaje. Estamos observando entonces el inicio en medias res, la presencia del narrador omnisciente, el uso también del tiempo, ¿no? No lineal, la narración no lineal, y el juego de los tiempos aquí, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel había de recordar aquella tarde remota, ¿no? Da un salto, ¿no? Al futuro, esa es la prolepsis, frente al pelotón de fusilamiento, ¿no? Dentro de ese salto al futuro se centra en un punto. Y aquí empieza, ¿no? El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Un salto al pasado, ¿no? La obra pertenece al género épico narrativo, la especie es una novela, está estructurada de forma circular y los escenarios es Riohacha y Macondo. El escenario principal va a ser Macondo. Riohacha es el lugar donde José Arcadio y Úrsulo Guarán se marcharon de este pueblo. Recuerda que como eran primos, tenían miedo que nazca un niño con cola de cerdo. Por eso que la madre de Úrsula le regala un calzón de castidad para que no puedan tener relaciones y así no nazca el niño con cola de cerdo, ¿no?
Sucede que de pronto, como habían pasado tantos meses, el pueblo se daba cuenta que Úrsula no estaba embarazada, así que empezaron a hablar mal de José Arcadio, ¿no? Un día de pronto, cuando José Arcadio estaba hablando con Prudencio Aguilar, van a tener un intercado, va a haber una pelea de gallos, el gallo de Prudencio Aguilar pierde, y entonces molesto dice, ojalá que tu gallo pueda hacer lo que tú no haces con tu mujer, ¿no? Así le dice Prudencio Aguilar a José Arcadio, generando la risa de todos los presentes, y es por eso que José Arcadio se molesta y mata a Prudencio Aguilar. Tras la muerte de Prudencio Aguilar va, rompe el calzón de castidad y van a tener relaciones con Úrsula. Duermen, pero cuando están dormidos escuchan que alguien está rondando, ¿no? Úrsula Iguarán se percata y era Prudencio Aguilar, o el alma de Prudencio Aguilar. Por eso que le dice a José Arcadio que converse con Prudencio para que no lo estén atormentando. Así que días y días Prudencio Aguilar aparecía en la casa de los Buendía. Por eso que José Arcadio un día va a tener que hablar con Prudencio Aguilar y decirle qué es lo que desea para no seguir molestándolos. Y es ahí donde Prudencio le menciona que se marchen de Riohacha. Es por eso que Úrsula y José Arcadio se marcharán de Riohacha con algunas familias también y fundarán lo que es Macondo. Es así que los Buendía llegan a Macondo, ¿no? Se funda Macondo, ellos van a ser los patriarcas, nacerán sus hijos, pero ninguno de ellos van a ser con cola de cerdo. Van a tener que pasar varias generaciones para que el último de los Buendía nazca con cola de cerdo. Y también es producto de una relación incestuosa entre Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula. Era, Amaranta Úrsula era la tía de Aureliano Babilonia. Por eso que dentro de la obra, otros temas que se pueden encontrar, aparte de la soledad presente, también es la noción del incesto, que está vinculado a la familia Buendía, ¿no? Y al pueblo de Macondo. Vamos a observar que dentro de esta novela hay una intertextualidad. ¿Qué quiere decir? Que va a haber referencias a muchas obras literarias, ¿no? O también a otros textos fuera del ámbito de la novela, ¿no? Hay una interrelación, hay un diálogo con otras obras. Hay referentes históricos también que se va a mostrar dentro de la obra. En estos referentes, por ejemplo, está la huelga bananera, ¿no? La huelga que se genera en Colombia, ¿no? Y que va a generar a su vez una serie de masacres. Las figuras que prevalece, como les decía, es la hipérbole, aunque también vamos a encontrar una que otra metáfora. A comparación de otras obras de García Márquez, ¿no? El tipo de lenguaje que se utiliza va a ser de forma sobria, descriptiva, pero no va a utilizar el estilo periodístico, ¿no? No tanto como sí lo va a hacer en otras novelas, ¿no? Aquí vamos a encontrar más bien producto del realismo mágico
un producto de la descripción con estos elementos hiperbólicos, ¿no? Un lenguaje con cierto sentido satírico o burlesco. Y como les decía, el pueblo de Macondo no va a ser eh, no va a ser la novela el único que hable sobre este pueblo, ¿no? La historia de Macondo está relacionada a la historia de los Buendía. Entre los personajes vamos a encontrar los personajes que destacan, ¿no? A José Arcadio Buendía, Úrsulo y Guarán, que son los patriarcas. El personaje también icónico es Melquiades. Recuerda que Melquiades constantemente trae algunos objetos para José Arcadio, ¿no? Entre ellos la lupa, por ejemplo, donde José Arcadio creía que con eso iban a poder realizar, ¿no? Grandes acontecimientos o un arma letal, ¿no? Que podría utilizarlo en contra de sus enemigos, ¿no? Otro personaje también muy representativo, aparte de Melquiades, es el coronel Aureliano Buendía, ¿no? Este coronel Aureliano Buendía va a ser una especie de pequeño dictador, ¿no? Pero que en el transcurso de su historia vamos a encontrar que sus hijos van a ser asesinados, ¿no? En un solo día, la mayoría de sus hijos, ¿no? Como el tema está vinculado a la soledad, muchos de los personajes que están en la obra padecen de ese mal, ¿no? La soledad profunda. Todos los personajes van a terminar en medio de la soledad. Por ejemplo, el coronel, cansado de tantas guerras, tantas derrotas, firmará la paz, ¿no? Entrará a su recámara y los últimos días empezará a construir estos pececillos de oro. Cuando lo termina, lo funde y vuelve a construir pececillos de oro. Y así vamos a encontrar una serie de personajes. José Arcadio, por ejemplo, él va a estar amarrado en una silla. Va a ser su final de este personaje, ¿no? En medio de la soledad. O Úrsulo Iguarán, por ejemplo, ¿no? En el caso de Úrsulo Iguarán es todavía más triste. Este personaje constantemente arreglaba, no sabía dónde estaban las cosas, ¿no? Pero Úrsulo Iguarán va a vivir años y años, más de 100 años, ¿no? Llega un momento en que ya todos se olvidan de Úrsulo Iguarán muere, ¿no? Sin que nadie se percate, ¿no? Pero un día, cuando las personas estaban buscando un objeto o algo y no lo encontraban, uno de ellos señala, ¿no? Hay que decirle, hay que preguntarle a Úrsulo Iguarán, porque ella es la que conoce dónde están las cosas. Entonces van a ir a buscarla, ¿no? Para poder preguntarle dónde está. Y es ahí donde se percatan que estaba muerto, ¿no? O sea, que ya había muerto hace algunos años. Entonces ahí estamos dándonos cuenta que los personajes de Cien años de soledad, ¿no? Los personajes padecen de eso también. Muchos de estos personajes van a sufrir soledad, ¿no? Desde diferentes dimensiones. El coronel Aureliano Buendía, recuerda, ¿no? Se encierra en su cuarto, empieza a fundir esos pececillos de oro, ¿no? Una y otra vez hasta su muerte.
El patriarca de los Buendía va a estar amarrado en una silla. Él hace primero, antes de ser amarrado, hace un pequeño círculo y dice que este es su territorio, su espacio, ¿no? Y que nadie lo puede molestar. O Úrsulo Ibarán, como finaliza también, ¿no? Muere sin que nadie se dé cuenta de ello, hasta que alguien necesite algo y es ahí donde se percatan de su muerte, ¿no? Vamos a ver un pequeño video sobre la obra Cien años de soledad, cómo se va a construir la historia, también los personajes, cómo se configuran, ¿no? Y qué contraste se da entre los personajes, la influencia que ha tenido García Márquez en torno a su construcción, ¿no? Por ejemplo, las historias de sus abuelos, de sus tíos, ¿no? Que van a contribuir un poco al desarrollo de la obra. En una entrevista también García Márquez señalaba que una de las novelas que le ayudan, ¿no? a lograr construir esta historia es Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Pero también vamos a encontrar algunas referencias a otras obras literarias que en un instante lo vamos a ver. Así que vamos a escuchar este video, vamos a ver este video y luego hablamos de lo que estamos observando ahí. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad. Una novela que llevaría la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía. Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, 100 años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. 100 años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico. En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia. Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnados en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928.
Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente de la cual los personajes no consiguen escapar. Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador. Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958, pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los Mil Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de Doña Tranquilina y Guarancotes se tornó la base del estilo de 100 años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado. A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades, pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad. En Cien años de soledad vamos a encontrar, por ejemplo, esta representación entre la realidad y también la fábula, ¿no? Y esto se da porque dentro de la obra vamos a encontrar muchos pasajes que están vinculados a la noción del realismo mágico. Por eso que al momento de insertar algunos elementos de la historia, por ejemplo, el tema de la empresa bananera, ¿no? Esta huelga que se va a generar en Colombia y va a generar a su vez una matanza de los que habían generado esta huelga. En la novela también va a suceder eso, ¿no? Van a agarrar a los cuerpos y van a ponerlo en los vagones con la intención de que nadie se entere, ¿no?, de este asesinato. Entonces, estos elementos que se van a mezclar entre la realidad y la ficción generará entonces esta noción de fábula con realidad, de lo mítico con lo social, de lo político con lo histórico. Entonces, vamos a encontrar muchos acontecimientos en la obra de Cien años de soledad donde se mezcla estos dos mundos, ¿no? La realidad y la ficción. Ahí tenemos algunos acontecimientos presentes en la obra. Melquiades, por ejemplo, va a ser uno de los primeros en morir en Macondo. En el caso de Macondo, o sea, en el caso de Cien años de soledad, la muerte va a ser un tránsito, ¿no? No va a ser una visión de acabarse la existencia, ¿no? Como sí se puede observar, por ejemplo, en la visión europea, ¿no? Aquí no. Por ejemplo, Melquiades va a ser uno de los primeros en morir en Macondo, pero va a estar aburrido, ¿no? Porque no puede conversar con nadie, no puede dialogar con nadie porque era el primero en morir, así que retorna, ¿no? Retorna a la vida. Se aburrió de estar muerto en Macondo. Otros personajes como, por ejemplo, Prudencio Aguilar, ¿no?, que había sido asesinado por José Arcadio. Un día de pronto se va a encontrar Prudencio Aguilar con José Arcadio, ¿no? Ya te había mencionado que Prudencio Aguilar iba constantemente a molestar a José Arcadio hasta que Prudencio le dice, ¿no?, a José Arcadio que se marche a Macondo. Y un día cuando José Arcadio se encuentra con Prudencio Aguilar ya estaba viejo, ¿no? Y se sorprende
que incluso las personas muertas siguen envejeciendo, ¿no? Melquiades va a ser aquel que deje los pergaminos donde está, o los manuscritos, ¿no? Donde está la historia de la familia Buendía y de Macondo, ¿no? Lo deja escrito en sánscrito, ¿no? José Arcadio no lo puede descifrar, y esto va a pasar de generación a generación hasta Aureliano Babilonia, que logra descifrar estos pergaminos. Algunas obras que están vinculadas a Macondo se les llama el ciclo de Macondo, ¿no? Las novelas que están vinculadas de alguna u otra forma sobre este universo que crea García Márquez. Una de las primeras novelas que se habla sobre Macondo va a ser La hojarasca. Ahí es donde se centra la historia, ¿no? En la hojarasca. Luego vamos a tener Cien años de soledad, también como el coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de Mamá Grande, que es un cuento, La mala hora, que es otra novela. Vamos a tener entonces estas novelas o estas obras literarias vinculadas a lo que sería el pueblo de Macondo. Hay alusiones bíblicas también dentro de la obra de Macondo, y estas alusiones bíblicas están vinculadas desde una noción un poco más eh, satírica, ¿no? Utilizándose esta noción del realismo mágico. Por ejemplo, el origen de Macondo hace recordar el pasaje del Génesis, ¿no? Como la destrucción de Macondo hace recordar también el Apocalipsis. La huida de Riohacha recuerda que los Úrsula y José Arcadio tienen que marcharse de Riohacha, y algunas familias también les acompañan, ¿no? En esa búsqueda de un nuevo territorio, hace recordar el éxodo, ¿no? Hay muchas plagas, hay muchos momentos donde hace recordar también a algunos pasajes, ¿no? También que estaba en ese capítulo de Éxodo. Por ejemplo, la lluvia de Macondo hace recordar al diluvio, ¿no? El insomnio también, por ejemplo, hay otros acontecimientos dentro de la obra. La muerte de Prudencio Aguilar hace recordar a este mito de Caín. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que hay muchas alusiones bíblicas, y recuerda la intertextualidad que habíamos señalado al inicio, ¿no? Dentro de la novela de Cien años de soledad. La noción del incesto nos hace recordar también la obra de Edipo Rey. La presencia de Melquiades hace recordar un poco esta situación que se vive en Don Quijote de la Mancha, no sobre el supuesto autor de la novela de Don Quijote de la Mancha, que es el Cide Hamele de Belengeli, y el que sabía toda la historia de el pueblo de Macondo era Melquiades, ¿no? Entonces hay una relación entre estos personajes. La muerte, como te estaba diciendo, es un tránsito más, ¿no? Dentro de la historia de Cien años de soledad. Hay dos fragmentos que pueden ilustrar muy bien esta noción de la muerte. Este es el primer fragmento, hace alusión a Melquiades, ¿no? Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Recordemos entonces los elementos que constituyen esta obra, ¿no? El tiempo es circular, hay uso de repeticiones, acontecimientos y anticipaciones. El incesto, que va a estar vinculado de principio a fin, ¿no? Genera miedo y atracción entre los personajes. La política se va a cuestionar y criticar
la visión neocolonialista a través de la compañía bananera, ¿no? Que va a traer en cierta medida progreso, pero también eh, caos, decadencia en Macondo. La soledad, como les estaba mencionando también, todos van a padecer de soledad desde diferentes perspectivas, ¿no? Y el amor y el erotismo va a estar presente en la obra. Y recuerda que es un tema constante en García Márquez, ¿no? Lo mismo pasa con el poder, que es otro tema constante en García Márquez, al igual que la soledad. Y aquí tienes la genealogía de los Buendía, desde los patriarcas, José Arcadio Úrsula y Urán, hasta el último de los Buendía. Cuando Aureliano Babilonia tiene relaciones con Amaranta Úrsula, recuerda que es sobrino y tía, Amaranta va a estar embarazada. Aureliano recuerda que logra descifrar los pergaminos de Melquiades. Es ahí donde se percata, ¿no?, que estos pergaminos estaba hablándose de Macondo, pero también de toda su familia, de los Buendía. Y es ahí donde se percata que ha tenido relaciones con su tía, porque él no sabía que había tenido relaciones con su tía, ¿no? Una relación incestuosa. Sabe también que nacerá un niño con cola de cerdo, ¿no? Y que este niño será devorado por las hormigas, mientras que los vientos huracanados arrastrarán todo a su paso, ¿no? Entonces Aureliano Babilonia observa cómo de pronto las hormigas están comiendo a su hijo, Aureliano, que nace con cola de cerdo. Por eso que cuando lee esa última línea, ¿no?, que vendrán los vientos huracanados y arrastrarán todo a su paso, es lo último que va a poder leer, ¿no? Porque efectivamente vienen estos vientos huracanados y destruyen todo a su paso, como si ninguna civilización hubiese pasado por ese lugar, ¿no? Ese es en el caso de Cien años de soledad. Vamos ahora a mencionar a Mario Vargas Llosa, algunas características importantes. En el caso de Mario Vargas Llosa, él no utiliza el realismo mágico, ¿no? Mario Vargas Llosa está vinculado más bien al realismo urbano. Por tanto, su obra es realista, se centra más en la urbe, en la ciudad. Su narración va a ser objetiva. Va a utilizar algunas referencias autobiográficas dentro de su producción literaria. Y con relación a el tipo de lenguaje que utiliza, Mario Vargas Llosa, a diferencia de García Márquez, ¿no?, él va a utilizar una serie de lenguajes dependiendo de la novela que escriba, ¿no? Puede utilizar el lenguaje paródico, el humorístico, ¿no?, el sociológico, el periodístico, entre otros, ¿no? Mario Vargas Llosa va a ser el iniciador del boom, asimila e innova nuevas técnicas, ¿no? Por ejemplo, las técnicas que va a utilizar Mario Vargas Llosa en su conjunto de novelas son los vasos comunicantes, ¿no?, la multiplicidad de voces o puntos de vista, el monólogo interior, la ruptura del orden lógico cronológico. En ocasiones está también presente la técnica del iceberg, el dato escondido, ¿no? Hace participar al lector, ¿no?, constantemente, porque el lector va a tener que reconstruir la historia. En sus primeras novelas, Mario Vargas Llosa va a utilizar una serie de técnicas narrativas, pero las últimas novelas que está sacando Mario Vargas Llosa ya no está utilizando todas esas técnicas, ¿no?, sobresalientes, ¿no?
ya no emplea, ya no busca, ¿no?, nuevas técnicas. La crítica literaria señala que hay 5 novelas fundamentales de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entre ellas está La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, La casa verde y La fiesta del chivo. Son consideradas las 5 novelas que sobresalen dentro de la producción de Mario Vargas Llosa. Ha escrito novelas, obras teatrales, cuentos, ensayos. Por ejemplo, está el ensayo sobre García Márquez, Historia de un deicidio. Es un ensayo sobre toda el mundo creado de García Márquez, ¿no?, en Cien años de soledad, o el conjunto de obras que comparte la visión de Macondo, la historia de un deicidio. La obra que hace una crítica al indigenismo y Arguedas, La utopía arcaica. Son entonces algunas novelas que la crítica señala como novelas esenciales, fundamentales de Mario Vargas Llosa, ¿no? Vamos a hablar un poco de Conversación en la catedral. Conversación en la catedral recuerda que es una de las novelas que Mario Vargas Llosa señala que ha sido más complicado para él escribir, ¿no? En el prólogo que pone Mario Vargas Llosa en esta novela, él señala que si en algún momento tiene que salvar una novela del fuego, sería esta, ¿no? Conversación en la catedral tiene como tema central la crítica a los regímenes dictatoriales. Recuerda que la obra va a estar ambientado en la década del 50, ¿no?, donde se desarrolla en la dictadura de Odría. Principalmente se centra en la década del 50, ¿no?, en la dictadura de Odría. Por eso que dentro de la obra vamos a encontrar como eje central la crítica a estos regímenes dictatoriales, que generará toda una serie de acontecimientos, ¿no? Otros temas que podemos encontrar dentro de la obra, encontremos, por ejemplo, la corrupción, ¿no?, de funcionarios, incluso de partidos políticos, los ideales políticos juveniles, representados en Zabalita, la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes, representados por Fermín Zavala, que es el padre de Zabalita, la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes. Recuerda, el padre de Zabalita, Fermín Zavala, va a apoyar a la dictadura. Incluso en un momento determinado, estos sectores sociales dominantes, al darse cuenta que la dictadura está yendo contra sus intereses, entonces van a buscar la manera de darle la espalda. Así que va a haber también un enfrentamiento entre estos sectores. Y otro de los temas también importantes dentro de la obra es la relación que hay entre padre e hijo. Zabalita junto con su padre, Fermín Zavala, van a tener dos visiones distintas, ¿no? Recuerda que Zabalita va a estar vinculado más a
una mirada de izquierda, y el padre no va a tener escrúpulos con tal de obtener más y más dinero. Por eso que va a haber un conflicto constante entre el hijo y el padre, ¿no? Esos son entonces algunos temas que se muestran en Conversación en la Catedral. Los personajes que en cierta medida giran en torno a esta historia son estos cuatro personajes, ¿no? Aunque la raíz, el punto de partida de esta historia va a ser entre Zabalita y Ambrosio. Como bien sabes, las novelas de Mario Vargas Llosa no se desarrollan de forma lineal. Zabalita representa la mediocridad, la inoperancia, la ingenuidad y derrota de muchos jóvenes con ideales revolucionarios. La historia empieza cuando Zabalita está caminando, ¿no? por la avenida de estas calles de Lima. El narrador va a describir estas calles y también va a insertar un poco la pregunta, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Que es en realidad una reflexión que también hace Zabalita, ¿no? El narrador va a describir estos espacios de la ciudad de Lima como un espacio de derrota, ¿no? Que vincula a Zabalita también con su hastío, ¿no? Luego Zabalita se encontrará con sus amigos, luego retornará a su casa y cuando retorna se entera que su perro había sido como secuestrado, ¿no? Así que cuando Zabalita emprende en búsqueda de su perro, va a ir a las perreras. Y es ahí donde, en una de estas, va a encontrar a Ambrosio. Y le va a invitar unos tragos para lograr conversar y recordar viejos tiempos. Entonces la historia ahí va a empezar, ¿no? Porque en el transcurso de esta conversación entre Zabalita y Ambrosio, va a desarrollarse una serie de circunstancias, una ruptura en el tiempo, la inserción de eh, nuevos personajes con sus historias. Por eso que el hilo conductual que va a tejer toda esta historia va a ser entre la conversación de Zabalita y Ambrosio, que dura un promedio de 4 horas. Y esas 4 horas van a estar vinculadas a la novela, ¿no? Pero recuerda, la novela no va a estar de forma lineal, ¿no? Por eso que el lector va a tener que buscar la manera de darle un sentido lineal a esta historia. Ahora, ¿por qué Zabalita le invita a Ambrosio para que puedan de pronto tomar? Y van justo en el bar La Catedral, por eso que se titula así, ¿no? Conversación en la Catedral, porque Zabalita y Ambrosio van a ir a este bar llamado La Catedral y ahí van a conversar sobre algunos temas. Sucede que Zabalita tiene todavía una duda. Quiere saber si su padre, Fermín Zavala, fue aquel que mandó a Ambrosio a matar a la musa. Por eso que Zabalita, al encontrarse con Ambrosio, le invita a unos tragos para que mientras va conversando en un momento determinado, le pregunte sobre esa duda que tiene y que Ambrosio logre responder. ¿Por qué Ambrosio mata a la musa? Sucede que cuando se estaba desarrollando el gobierno de Odría, destaca la figura de Cayo Bermúdez, aquel que controla todo, que regula todo.
Cayo Bermúdez va a tener una amante que es la Musa, ¿no? Pero va a llegar un momento en que el gobierno de Odría fracase, ¿no? Caiga el gobierno de Odría, pero antes de ello, Fermín Zavala tenía buenas relaciones con Cayo Bermúdez, eh, habían fiestas, así que tras la caída del régimen de Odría, Bermúdez ya no tiene mucho poder. Fermín Zavala está en amoríos con Ambrosio. Así que cuando cae la dictadura de Odría, Cayo Bermúdez ya no va a tener poder. Y la musa tampoco va a poder tener, gozar de estos elementos de la fama, de las riquezas, de los lujos, ¿no? Y de estas grandes festines que hacía Fermín Zavala, ¿no? Entonces un día de pronto la musa descubre, ¿no?, que Fermín Zavala tenía amoríos con su chofer Ambrosio y por tanto distorsiona, ¿no?, este elemento y va a extorsionar a Fermín Zavala, indicándole que si no desea que la sociedad se entere de su verdad, entonces que le entregue dinero. Así que va a extorsionar a Fermín Zavala. Cuando Ambrosio se entere, ¿no?, Ambrosio matará a la musa. Para ese entonces Zabalita ya estaba como reportero, ¿no?, como estaba escribiendo crónicas, ¿no?, en el diario La Crónica, también se llama así, ¿no? Entonces reciben esta noticia de que la musa ha sido asesinada. Empiezan a haber investigaciones, a saber si efectivamente es lo que ha sucedido, ¿no?, y quién lo ha matado. Algunos señalan que es Ambrosio, ¿no?, en los apartados, y por eso que Fermín le dice a Ambrosio, ¿no?, que huya a la selva hasta que todo se solucione. Así que Ambrosio se retira, ¿no?, de la selva. Por eso que Zambalita, cuando está en el periódico, observa todo esto, ¿no?, lee todo esto, cree que Fermín Zavala le ha mandado a Ambrosio a matar a la musa. Así que cuando se encuentra con Ambrosio después de varios años, porque Ambrosio estaba fuera, en varios años había tenido también otras relaciones, retorna Ambrosio ya cuando el expediente ha cerrado, ya no hay investigación, y por eso que Ambrosio busca un trabajo y lo consigue en la carrera, ¿no? Es ahí donde Zabalita se encuentra con Ambrosio. Por eso que los personajes que resaltan en la historia es Zabalita, Ambrosio, Fermín Zavala, Cayo Bermúdez. Dentro de la obra vamos a encontrar dos líneas narrativas. La primera línea narrativa es una historia interna. Es la historia de Santiago Zavala, ¿no?, de Zabalita, desde su adolescencia hasta los 30 años cuando es periodista de La Crónica. En esta historia interna, que se centra mucho en Zabalita, vamos a encontrar tres puntos de quiebre, ¿no? El constante enfrentamiento que tiene Santiago con su padre, Fermín Zavala, porque tienen dos ideas o dos posturas distintas. El ingreso a San Marcos y su participación en la militancia del grupo Cahuide, ¿no?, un grupo comunista. La participación de Cayo Bermúdez, que destruye este grupo, el grupo Cahuide, y cómo Zabalita se da cuenta que tiene privilegios, ¿no?, porque sus compañeros de esta organización van a ser apresados, ¿no? Él también debería ser apresado, ¿no?
pero como es hijo de Zabalita, de Fermín Zabala, y que Fermín Zabala tiene contactos con el poder, así que Zabalita es liberado. Zabalita se da cuenta, por tanto, que tiene privilegios a comparación de sus amigos que prácticamente desaparecen, ¿no? No se saben de ellos. Por eso que a partir de ese momento Zabalita pierde noción, ¿no? De seguir avanzando con sus ideas políticas y va a llevar una vida de mediocridad, ¿no? No va a tratar de terminar los estudios, logra conseguir un trabajo, rompe relaciones con su padre, ¿no? Se independiza, empieza a trabajar, a ganar lo poco que tiene. Entonces ahí empieza ya su lado de mediocridad, ¿no? Por eso dice, el tránsito vivencial de Zabalita es una historia de declinación y fracaso relacionado con el entorno social. Esta es la historia interna entonces, que se habla sobre Zabalita, ¿no? A lo largo de todo este proceso. Recuerda que no es lineal, ¿no? La historia, y por tanto uno tiene que buscar los puntos para poder comprender la historia de Zabalita. La otra línea es la historia externa. Y aquí en la historia externa se habla sobre el Perú, ¿no? Los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Odría. En esta historia externa sobresale pues la figura de Cayo Bermúdez. Vamos a encontrar, por ejemplo, que se da la política del espionaje, persecución y encarcelamiento contrarios al régimen, entre ellos el grupo Cahuide, ¿no? Entre otros. Va a haber, por ejemplo, el tema de los chuponeos, ¿no? La lucha por el poder entre los militares y el grupo de poder económico, que al inicio apoyaban a la dictadura, pero de pronto, por sus intereses, van a apoyar a otros sectores. Y también se observa la corrupción de los líderes del APRA que se van a aliar con Odría. Y ahí vamos a observar que dentro de la dictadura todo se desmoronó, se desmorona, ¿no? Incluso algunos partidos políticos van a estar vinculados, ¿no? Con la corrupción en el gobierno de Odría. Esas son las dos líneas narrativas que se presentan en la obra de Conversación en la Catedral. Recuerda que la primera línea narrativa es la historia interna, donde Zabalita sobresale, ¿no? Zabalita, la presencia de Fermín Zabala también, esta relación conflictiva que tiene Zabalita con su padre, ya que su padre está apoyando al régimen, Zabalita está en contra del régimen. En la segunda línea narrativa, la historia externa, se habla sobre la presencia de estos que están en la sombra del poder, como Cayo Bermúdez. Muy bien, eso sería entonces la historia Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Recuerda que dentro de la obra, ¿no? Vamos a encontrar ese conflicto padre e hijo y va a ser una característica en la narrativa de Mario Vargas Llosa, ¿no? El conflicto entre padre e hijo va a estar constante, ¿no? En sus producciones.
Por ejemplo, en la ciudad de los perros también se observa ese conflicto entre padre e hijos, ¿no? Ya va a ser un tema constante. Muy bien. A ver, por aquí. Preguntas, dudas, todo claro, ¿no? Bien, ahí está en los comentarios el enlace para que puedas estar marcando tus claves y luego desarrollar los ejercicios.
A ver, vamos a ver cómo van en el examen. Y de paso también vamos a desarrollar un poco las preguntas de la clase de hoy. Recordemos que el boom latinoamericano es una manifestación que se desarrolla en los años 60 y 70, ¿no? Y esta manifestación señala que es un boom de editoriales también, ¿no? Recuerda que va a haber un plano comercial porque muchas de estas obras se van a publicar en unos tirajes enormes, ¿no? Miles, millares de tirajes, ¿no? Y que van a estar presentes en diferentes partes del mundo. Va a ser entonces va a ser un momento dentro de la literatura hispanoamericana donde hay mayor desarrollo de las editoriales, ¿no? No va a ser una manifestación de rebeldía, ¿no? Porque la rebeldía proviene de la vanguardia. Los del boom ya han logrado asimilar, ¿no? Ya han asimilado esta postura de vanguardia. Lo hicieron los autores de la visión de consolidación, así que no hay nada de rebeldía dentro de la narrativa del boom. Estos autores van a consagrarse en el plano literario, ¿no? Va a lograr una mayor difusión de la literatura hispanoamericana. Y por eso en la pregunta número 1 nos dice, indique la profesión ajena al boom. Dice postula la teoría del lector cómplice. ¿Qué quiere decir? Que el autor y lector recuerda que siempre tienen que estar en constante interacción, ¿no? El lector tiene que reconstruir la historia, tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay una postura donde se presenta la noción del lector cómplice dentro de la obra, sí, esto sí es correcto. Significó el máximo apogeo de la narrativa también, ¿no? Una narrativa con elementos comerciales incluso, ¿no? Se contextualiza en la época de la Revolución Cubana, recuerda que aparece en los años 60 y 70, propone un arte por el arte y el exotismo cultural, esto no. Esto más parece la visión modernista. En la número 2 dice, marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado sobre las novelas de los escritores de la nueva narrativa hispanoamericana. A la manera poco convencional que tuvieron estos escritores para narrar la historia que desarrollan en sus novelas se le conoce como dice, a la manera poco convencional que tuvieron estos escritores para narrar las historias que desarrollan en sus novelas, sería poco convencional, entonces está experimentando ¿con qué? Con la forma. Con esa búsqueda de experimentación formal está el realismo mágico, la ruptura del tiempo, está también los vasos comunicantes, diferentes herramientas que se van formulando, ¿no? Recuerda lo que vimos en la clase pasada, ¿no? La modernización de las ciudades en América Latina, así como una mayor difusión y acceso a las universidades, publicaciones, escuelas, etcétera, posibilitó la formación de una nueva masa de lectores, factor importante del boom. Respecto al boom latinoamericano, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Las traducciones permiten que las obras latinoamericanas puedan estar en otros ámbitos.
puede estar en otros mercados. Y esos mercados pueden ser, ¿no?, el europeo y el anglosajón. Eso con relación al boom. Ahora sí, con relación a la obra Cien años de soledad. En la pregunta número 5, dice, ¿qué técnica narrativa podemos observar en sus primeras líneas? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 5? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 5? Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Aquí estamos observando que hay un salto en el tiempo, ¿no? Muchos años después, hay una prolepsis. Entonces, no se está contando de forma lineal y cronológica, ¿no? Entonces, es una ruptura de la linealidad del tiempo. En la pregunta número 6, en el fragmento citado de Cien años de soledad, el escritor García Márquez recurre para mostrar una visión más compleja de la realidad. José Arcadio Buendía recibió un alborozo al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal que había por fin emprendido. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora, mira, que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacía alegres saludos con la mano. Y José Arcadio Buendía ni siquiera lo miró. Déjenlos que sueñen, dijo. Nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese miserable sobre camas. Ya, aquí estamos observando algo, ¿no? A pesar de su fingido interés, José Arcadio no entendió nunca los poderes del huevo filósofo. Está mostrándose una realidad compleja, ¿no?, con elementos míticos, ¿no? Por tanto, está utilizando este recurso que constantemente lo utiliza, ¿no?, el realismo mágico, un elemento mágico sorprendente dentro de la realidad, ¿no? Y por último, la pregunta 7, con esta pregunta nos vamos. Dice, señale la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto a una de sus características. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de la mano y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella. Estamos observando entonces elementos del realismo mágico, ¿no? A ver, dice, ¿se rompe con el orden cronológico del relato en el tiempo cíclico? No, no está presente eso. Más bien hay hechos sorprendentes. ¿Se describe acontecimientos históricos? No. ¿Se utiliza la presencia de varios narradores? Tampoco. Se observa la inclusión de hechos maravillosos o sorprendentes de lo cotidiano.
La respuesta entonces sería la D. Bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Recuerden que el material ya lo pueden descargar, la teoría de la clase de hoy. Ya pueden estar descargándolo en su carpeta sobre lo que hemos visto hoy. Nos vemos entonces. Cuídense. Buen día para todos ustedes.